encuentro tan esperado no cabe en un anuncio tan... Arratsaldeon Danori, buenas tardes a todas y a todos, buenas tardes, desde aquí, desde Urdaibai, ahora con un sol increíble, hasta, bueno, todos los sitios donde nos estáis siguiendo, Allarizera, Bilbora, Santurtzira, Sexta Hora, Fuenlabrada, Esparreguerara, bueno, eta beste hainbat lekutara, o sea que un saludo a todos los que os estáis conectando ahora para este directo de esta semana. Este jueves, día 16 de diciembre. Un día increíble. O sea, es que es una pasada. Mira, yo suelo decir que no me gustan normalmente los días azules que no hay nubes, ¿no? Pero últimamente estoy cambiando de opinión. Y pues no sabéis cómo gozamos ahora con este sol que nos está pegando, además, desde aquí, ¿desde qué lado? Ah, no, desde este lado que nos está pegando. Y bueno, aquí, sintetizando vitamina D, que llevábamos 20 días hasta el domingo, hasta el domingo de este fin de semana, 20 días debajo de una nube, lloviendo a saco, como pudisteis ver en la retransmisión anterior. Pues bueno, hoy un paisaje increíble, un día increíble, lleno de sorpresas también, y vamos a empezar el directo desde Orueta, desde esta laguna, para que veáis un poquito el día tan precioso que hace. Unas nubes altas, unos cirros que están allí al fondo, pero por lo demás podéis ver, le ha costado, ha estado toda la mañana, se nos ha metido una niebla brutal, toda la mañana hemos estado bajo la niebla prácticamente hasta el mediodía,
y con una temperatura de 3-4 grados, o sea que con la humedad del 100% que hacía, pues una sensación térmica, yo creo que había de -2, -3 grados, o sea, ha sido una pasada el frío que se sentía, sobre todo ese frío húmedo que se te mete en el cuerpo y cuesta salir, ¿eh? Aquí dentro del Bercenter, pues no, se está bien, pero si saldríamos para hacer algo, lo que es al exterior, bueno, una pasada de frío. Uf, hemos estado toda la mañana tapados como cebollas, con 20.000 capas. Día bonito, porque bueno, se nos han acercado un montón de aves. Mira, ahí se ven al fondo esas nieblas que ya dentro de poco van a comenzar a entrar. A ver si me puedo acercar más para que las veamos. Me voy a quitar de aquí, porque ya aquí estorbo. No me deja esta cámara. Esta cámara no me deja. Pero bueno, ahí se ven esas nieblas que ya están entrando ya desde la zona de la costa hacia el interior y que seguramente mañana pues será un día igual, parecido al de hoy. Un día totalmente anticiclónico con altas presiones y eso sí, el cielo azul. Por eso os decía que llevábamos 20 días con esas nubes grises que se nos quedaron aquí, que parecían permanentes, y el poder ver este cielo así azul, pues bueno, pues también ahora me hace ilusión, la verdad. Esos cirros que se ven al fondo en nubes altas, muy altas, que tampoco dejan, bueno, dejan pasar el sol, pero tampoco deja calentar mucho. Ahora hay 11 grados, marca el termómetro, pero hay muchísimos menos, yo creo. Y va cayendo. Y fijaros, el mar de nubes que nos va a llegar ahora, que se ve que está entrando ya por la costa. A ver si me deja acercarme. Sí. Aquí veis, mirando hacia el noroeste, hacia la costa, como este mar de nubes va a empezar a entrar por lo que es todo el estuario hasta prácticamente taparnos a todos, ¿no? Me dicen que no se oye, pero creo que sí. Ahí Luisa María dice que no se oye, pero quizás sea cosa de tu portátil o de tu computadora, tu móvil, porque yo creo que sí. Nadie me ha dicho nada más. Aquí nos dice David, anticiclón igual a frío y niebla. Pues sí, en estas épocas, el de invierno, es lo que nos toca. Con toda esta humedad que hay, esta humedad que entra además de la costa, pues esas nieblas que lo cubren todo, y sabemos que el sol está ahí arriba, ¿no? Pero que no deja pasar prácticamente nada del sol. Se ve como un disco ahí entre la niebla, y si no, por lo demás, una bufada. Ahora mismo, lo que os he comentado, sintetizando vitamina D, que ha sido muy importante porque llevábamos 20 días bajo la lluvia, no sé si cantando, bueno, yo también he estado cantando algo, pero cantando bajo la lluvia, y yo no sé si por el coro que estoy apuntado, no sé si ha sido por eso, pero desde luego, lo que ha caído. Bueno, os voy a comentar cositas. Hoy a la mañana. No, me he hecho demasiado grande. Un segundo. A ver. Sí. Hoy a la mañana hemos amanecido como si fuera un día de migración para las espátulas. Estamos ahora y terminamos, creo que el día 19, el censo invernal de las espátulas que se está haciendo en toda la costa cantábrica, o bueno, en toda la península, creo que es el censo invernal de las espátulas. Y a ver, un segundo. No sé. El censo invernal de las espátulas, y estamos súper contentos porque llevamos, desde que ha empezado el censo, que ha sido hace nada, una semana, todos los días pues apuntando las espátulas que llegan, ¿no? Y ha sido un lujo que hoy parecía un día de invernada, ya que nos han aparecido 17 o 18 espátulas, no sé seguro, ahora ya se me ha ido un poco el número, pero 17, 18 espátulas en este islote, muchas de ellas anilladas. Una de ellas sabemos que está anillada en Dinamarca,
No sé si se ha quedado o se ha ido, creo que se ha ido. Alguna otra estaba anillada en Holanda, ya que tenía la banderola negra. Un día os enseñaré un poco el código de las anillas de color para saber de qué países se acercan las espátulas, ¿no? Había espátulas con código de color con banderola negra, que son ya diré, de los Países Bajos. Había otra que tenía una anilla verde con letras blancas, que es danesa, que todavía no sabemos de dónde ha sido, y había alguna otra más con códigos de colores, también de Bélgica, de Holanda, bueno, de los Países Bajos, de toda esa zona, ¿no? Ahora mismo quedan 5 espátulas, pero hoy a la mañana había 17 o 18, no estoy seguro. Ha sido como un día de un día de migración, porque bueno, las espátulas han llegado ayer durante la mañana, durante la noche, y nos hemos despertado con el islote, pues con esas espátulas, ¿no? Y ha sido bastante curioso porque, bueno, estaba todo nublado, estaba toda esta niebla metida y las espátulas ni se han movido hasta que ha empezado a aclarar un poquito. Es lo que hacen cuando migran. Si es que les llega un frente del sur con lluvia o con nubes o con lo que fuera, se paran y hasta que pase el frente ese y hasta que despeje, normalmente no suelen salir, hasta ver una ventana. Y ha ocurrido exactamente eso mismo. De esas 17 espátulas han empezado a volar y nos han quedado 5. Hemos estado escudriñando un poquito lo que es en el estuario desde la cámara del águila pescadora, pero tampoco hemos sido capaces de encontrarlas. O sea que creemos que han volado. Les hemos visto que volaban diríamos hacia el norte, hacia la zona del Anchove, o sea que pueden haber tirado hacia Iparralde, hacia el sur de Francia, o vete a saber si han dado una vuelta y se han acercado a algún otro estuario. Además ha sido curioso porque algunas de ellas eran adultas, o muchas de ellas eran adultas, y normalmente las adultas suelen tener sus zonas fijas de invernada. Las jóvenes sí que se mueven más por estas zonas de invernada, pero normalmente las adultas suelen estar bastante fijas en sus zonas, ¿no? Pero bueno, hoy han aparecido algunas, por eso os decía que parecía un día de septiembre de migración de espátulas, pero no ha sido así. Estamos en diciembre y a 16 de diciembre, o sea, en la mitad de diciembre, y ya queda poco para pasar de año. Y pues ha sido un lujo. Aparte de todo eso, a ver si podría enseñaros un segundito. Un segundo. Tic, tic, tic. Venga, vamos a los vídeos. Ay, no, me he confundido. Estoy buscando una cosilla. Fauna, aves. Bien. A ver. Ahora yo creo que habré encontrado. Perfecto. Pues bueno, a ver, estamos teniendo unos días que son una gozada, sobre todo con aves que les ha costado, ¿eh? Ha habido años el año pasado y así, que casi no hemos visto aves invernantes, aves de invierno, que se nos acercan desde el lejano norte, y bueno, zorzales reales. Un montón de alirrojos. Esta semana hemos estado viendo zorzal alirrojo cerca del centro, un montón. Sobre todo el sábado y el domingo, justo ahí en el cambio de tiempo, sí que los hemos visto, la semana pasada también. Y también pinzones reales, un montón de pinzones reales que se nos están acercando a los comederos. Bueno, pinzones reales como este que os voy a enseñar ahora, a ver si en un segundo lo voy a poner en el sitio que le toca. Ay, perdón, que se me escapan las cosas. Como estas imágenes grabadas de estos pinzones reales chulísimos que se nos están acercando a los comederos. A ver si encuentro alguna otra. Esos pinzones reales que algún día hablaremos de ellos, hablaremos de ellos, que los hemos podido ver desde el propio centro. Una gozada porque se están acercando a todos los comederos. Os voy a comentar una cosa también. Para la próxima semana me gustaría montar así un directo que va a tener esto especial, que va a ser sobre comederos. Sobre los comederos, sobre el proyecto Inguruko Hegaztiak, que
que ya sé que muchos de vosotros estáis siguiendo y tenéis los comederos colocados en vuestras casas, pues bueno, vamos a hacer un monográfico sobre comederos e invitaremos a un montón de gente que entre en el directo y daremos ideas de qué es lo que poner en los comederos, de imágenes que estamos sacando estos días y durante tiempo, ¿no? En estos comederos que tenemos colocados tanto en nuestras casas como aquí en el Urdaibai Cyber Center y el de cómo gozar con esas aves, ¿no? Con esas aves de esos comederos. Vamos a dar primero una pequeña vuelta por la laguna de Orueta para ver qué es lo que hay, para no olvidarnos de esas aves que todos los días las tenemos entre nosotros, y seguiremos con el directo. Y he tenido bastantes peticiones de gente que ayer, por ejemplo, pues tuvimos un curso que lo organizamos con Ecogunia, que estaba dirigido al profesorado, era en euskera, y que trataba sobre cómo enseñamos y cómo las aves pueden formar parte de nuestros modelos educativos, ¿no? En nuestras escuelas, con proyectos que realizan en las escuelas aprendiendo con aves en la naturaleza, ¿no? Y pues prácticamente era dar unas pistas, sobre todo al profesorado, de cómo se puede tratar ese tema en las escuelas, ¿no? Y de cómo pues el tema de las aves está totalmente metido en lo que es en nuestra cultura, sobre todo en la cultura vasca, me imagino que en todas las culturas también, pero vamos, un montón de acepciones en literatura, en cantos, de todo, ¿no? Entonces, ha habido gente que me ha pedido que a ver si podría dar un poquito, aunque sea un resumen del curso que di ayer, sin anillamiento, por supuesto, y para tratar un poquito pues ese tema, ¿no? Y pues bueno, pues he dicho, pues bueno, pues ¿por qué no? Ayer fue en euskera, sé que algunos de vosotros pudisteis disfrutar de ese directo de ayer, y hoy pues voy a dar unos retazos en castellano, ¿vale? Entonces pues más o menos me voy a dirigir ahí en el directo, pero primero vamos a dar una vuelta por la marisma para ver qué es lo que hay. También está el reto, no nos vamos a olvidar. También tengo un reto para la semana que viene. Esta vez yo creo que un poco difícil, pero bueno, ahí va. Vamos a empezar con la laguna y me voy a quitar de aquí del medio. Y aquí veis, a ver, voy a quitar esto un segundo, que me está molestando. Vale. Perfecto. Bueno, aquí estáis viendo estas espátulas. Mira, Alberto lo ha visto. Me pregunta Maite a ver si vamos a poner la cámara del comedero. Y te voy a decir, Maite, sí, vamos a colocarla en otro sitio, pero ahora tenemos un pequeño problemilla. Que la persona que sabe de cámaras y que sabe colocar cámaras y hacer directos y así, en este momento se encuentra de vacaciones. Esa persona es Vicente. Entonces, hasta que venga, pues vamos a tener que aguantarnos un poco, pero vamos a colocar otra vez una cámara, seguramente mirando hacia unos comederos que tenemos ahora que están, bueno, pletóricos. Tenemos los pinzones reales, hay, bueno, a nosotros que nos hace un montón de ilusión, el trepador azul, bueno, de todo un poco, lúganos, jilgueros, herrerillos, carboneros, bueno, ¿qué no? Lo que se nos está acercando al comedero. Pero bueno, ahora vamos a dejar los comederos para la semana que viene y un rápido repaso de las aves que se están acercando o que se han acercado hasta la laguna. Fijaros qué gozada de Ana de Rabudos ahora mismo delante de las cámaras. A ver si vamos a colocar al olenchero. Pues este año no sé si vamos a ver al olenchero, porque Vicente creo que va a llegar el año que viene. O sea que olenchero ya habrá traído los regalos, se habrá pasado por todas las casas de aquí y también se habrá vuelto al monte a hacer carbón. O sea que no sé si vamos a poder. Si no, cualquier día, mira, le puedo invitar a que venga aquí dentro de un ratito, le digo que se acerque. De verdad, que le digo que se acerque, ¿eh? Aquí, Ana de Real, Ana de Rabudo.
este macho precioso. Y ahora se empiezan a escuchar en el directo los estorninos que ya están llegando. Ya están llegando al dormidero. Así. Vamos a seguir disfrutando de estas aves. Un montón de aves de rabudos que hay en este momento. Vamos a seguir con el recorrido. Hombre, ahí va, ahí va, ahí va. Esta me ha parecido que tenía anilla, pero no estoy seguro. A ver. Tic tac, tic tac, tic tac. No, es la pata. Ah, no. Joder, que arriba le sube el amarillo de la pata. Es una pasada. Normalmente suelen tener un poquito hacia la pata, pero tampoco tanto. Yo creo que era una anilla lo que tenía, pero no. Aquí vemos una garceta común. Súper chula. También con pinta de que tiene frío. Y bueno, junto a esta garceta común, antes había unas 15 garcillas huelleras. Que nos vamos a acercar a ver. Sí, 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 sí. Aquí están, aquí están. Vamos a acercarnos a una de ellas para disfrutar aunque sea un momento. Ahí el rascón, ahí se le oye. Uroyanda. Uroyanda euskeraz. Rascló en catalán y... Ay... A gente me vas a matar, se me está olvidando el galego. Voy a sacar el PDF. Pero ahí se escucha el rascón. Achis, a ver dónde lo encuentro. Un segundo. Nos dice que se ve muy bien con la cámara seca, y es verdad, ¿eh? Porque la semana pasada lo que fue aquello. Sí, a xente un día tienes que hacerte un directo. Garza mediana, sí, este sí, pero el rascón, estoy buscando el rascón. Gurruidae, a ver. Hachis. Enseguida encontramos, ¿eh? No me he ido, ¿eh? Joder. ¿Quién está aquí? Aquí tiene que estar. El rascón de agua, joder, pues sí es igual. O la zurrasca común, una zurrasca. Es que se está escuchando ahí un montón el rascón y los estorninos. Que no sé si los escucháis, pero es una pasada todos los que se mueven ahora. Vamos a seguir mirando un poquito con la cámara, a ver si encontramos también. Ha habido una entrada bastante potente de agachadizas, de Istingorrak, euskeras. Vamos a acercarnos a ver si vemos alguna. Y a xente, venga, tenemos que hacer un directo. Ya hablaremos con Vicente a ver cómo se puede hacer. Pero quizás algún día tenemos que invitar a hacer directos a todos vosotros y a todas vosotras. Pues igual que solemos hacerlo con la radio y demás, pues ¿por qué no? En galego. Pues antes había
Había bastantes... ¿Qué es esto verde? Ah, joder, qué camuflados estaban. Veía una cosa verde son, vamos, las plumas, el espejuelo de una cerceta que se ve ahí, que está, vamos, totalmente llamativo. Estaría bien que nos dieras a Xente una charla de esas que das a la gente que te ya he visto más de una vez que has dado, he seguido alguna también, que son súper interesantes y están, es una pasada. Wow, no sé dónde están todos los estorninos, pero me voy a acercar por aquí, a ver si los podemos ver, porque creo que hay una banda de estorninos. Ahora no sé dónde, ¿eh? Pero voy a intentar quitar el zoom, solo que... A ver, no. Wow, mira, qué imagen más bonita, la luna saliendo ahí desde el Eñosar, con esas nieblas que están entrando. Ahora, qué pena que esta cámara no dé hacia el horizonte. Bueno, aquí también hay un montón de vidilla, ana de silbones, ave frías. Bueno, y un montón... Aquí están, aquí están, aquí están. Un montón de becacinas cabras que están totalmente camufladas ahí entre las acederas. Aquí prácticamente podemos ver una, dos, tres, cuatro mínimo delante de la ave fría. Y este rascón, este zurrasca común, esta zurrasca común. Y se escucha una música también, creo. No sé. Aquí algunos de los archiveres claros que todavía se acercan, ¿eh? Con la pleamar a esta zona, las cercetas que están de lujo, los colores, esos silbones, ánades frisos, un montón de aves, además con unos colores brutales, ¿eh? Pues bueno, pues la verdad, estas son las aves con las que os voy a comentar. Pues tenemos los proyectos con las escuelas con las que estamos trabajando, ¿no? Y con esas escuelas donde tanto los profesores, los chavales, como las familias trabajan conjuntamente durante todo el año, pues con aves distintas, ¿no? Os voy a comentar el caso, por ejemplo, de Montorre Escola y Urrechindorra Escola, que son las dos escuelas pequeñas que están en el entorno, dos escuelas pequeñas que están en el entorno, una aquí en el pueblo, en Gautella de Arteaga, que ya os he hablado más de una vez, y otra en un pueblo de al lado que se llama Muxica, y bueno, de cómo desde el 2006 llevábamos trabajando con ellos en un montón de actividades y en proyectos relacionados con las aves. Voy a hacer una cosa. Vengo en un segundo porque se está yendo la luz y ya no veo mi cascajo y voy a tener que encender la luz, ¿eh? Ahora, en 2 segundos estoy aquí. Tita.
Ya estoy aquí, ¿eh? Listo. Ahora sí, ahora ya estoy aquí. Ahora ya se me ve por lo menos, porque no veía nada. Y además, de camino me he acercado y a que no sabéis a quién he visto. Y me ha acompañado. ¡Tachán! ¡Olenchero! Aquí está. Él súper bien, ¿eh? Con la mascarilla. Yo me la he quitado, ¿eh? Pero no creo que le vaya a contagiar. Pero aquí veis a Olenchero, que todavía está entre nosotros. Y aquí con todo este saco lleno de regalos. Este año no sé si va a estar en el comedero, porque ya se va a tener que ir hacia el monte, ¿no? Pero aquí le veis a Olenchero, el de todos los años, con su chapela, buruan jantzita, eta la pipa ya no, porque ya no queda bien el fumar. Entonces, este Olenchero es el que os va a traer todos los regalos. De verdad. Gerarte Olenchero se tiene que ir, ¿eh? Tiene que ir preparándose ya, porque Mari Dominguín le está esperando, que es su ayudante, y claro, tiene que preparar todos los regalos, o sea que... Gerarte Olenchero, hola, Agur. Habéis visto, que todavía Olenchero sigue aquí entre nosotros, ¿eh? Y bueno, lo que decía, con estas escuelas, los proyectos que llevamos a cabo desde el año 2006, proyectos que, bueno, llegan a todos los niños, a todas las niñas de aquí del entorno. Ellos son el futuro, ellos son los que hacen educación ambiental en sus casas y ellos son los que conciencian a sus madres y padres en todo el tema de medio ambiente y sobre todo de aves y demás. Para ellos, el Urdaibai Diver Center es una clase más, o sea, es una aula más que de vez en cuando nos llaman y nos dicen que, bueno, nos vamos a acercar hasta el Urdaibai Diver Center pues a ver qué aves hay, o este año que vamos a trabajar la espátula, que este año están trabajando las espátulas, están siguiendo por, por satélite, por el programa del NIOS, a esas espátulas que estaban marcadas y que pasaron por Urdaibai y que pasaron por cerca de sus casas, y ahora mismo están siguiendo y las están buscando, a ver en qué lugares están, si están en África, si están en la península, si todavía no han salido. Bueno, están haciendo un montón de trabajos con la espátula este año, bueno, este curso diríamos, pero también trabajan un montón de cosas. Cogen como excusa estas aves y utilizando estas aves aprenden de todo. Todas las asignaturas que tienen, matemáticas, inglés, geografía, todo, ciencias naturales, de todo. O sea que es un lujazo como estos chavales que os voy a enseñar ahora. Y os voy a poner un pequeño vídeo de qué es lo que trabajan las aves, pero que, por ejemplo, mirar, qué preciosidad, este es nuestro futuro. Estos chavales, estas niñas, estos niños que con sus profesores, con sus profesoras, bueno, son la gran maravilla. Nos dan 30.000 vueltas. ¿Y con qué trabajan? Por supuesto, con aves. Aves por todos los lados, aves en clase, aves en el entorno, aves en los comederos, aves en sus casas, aves en el Urdaibai Diver Center. Un lujazo de gente. Yo, si queréis, sé que bastante gente de vosotros sois profesores o conocéis profesores. Por ejemplo, ahí está Juan, que hace tiempo que no nos hemos saludado, pero bueno, un saludo a Juan hasta Cáceres. Y que bueno, que con las aves se puede trabajar un montón y se pueden hacer maravillas, de verdad. Os voy a enseñar un pequeño vídeo. Lo que no sé es si vamos a poder oírlo, porque ahora suena un montón A ver, voy a bajar esto. Un segundo. Sí, ya sé. ¿Cómo lo puedo hacer? Y creo que desde aquí... A ver. Sí, así creo que se quita el sonido. No. Sí, va. No. Vale. Así creo que lo he quitado. Y vamos a escuchar uno de los vídeos que tenemos grabados para que veáis cómo trabajan estas escuelas con las aves
desde sus aulas y desde el Urdaibai Center. Ahí va, fijaros sobre todo en el trabajo que hacen con los comederos y con todos los estudios que hacen de los censos de las aves que llegan a los comederos. Alumnos desde empezando 2 añitos, hasta los 12 años, que son con los que trabajamos. Ahí va, a ver si vemos. Un segundo, ¿eh? Voy a colocar aquí. Uy, que se me ha escapado. Un segundo. Vale. Así. Y ahora vais a ver en cómo trabajan estos chavales. Uy, nos dicen que no se escucha. Un segundo, entonces tengo que... No se escucha. Voy a poner, a ver si consigo, ¿eh? Un segundo. ¡Ay! ¡Qué desastre! A ver si se escucha ahora, ¿eh? ¡Qué desastre! Son cosas del directo. Ahí va. Se nota un ruido de fondo. A ver si se escucha ahora, me decís, ¿vale? Egazti Eskola. La educación ambiental es una de las áreas de trabajo prioritarias del centro. Nuestra herramienta más importante es la Egazti Eskola, Escuela de Aves, que consiste en la utilización de las aves del entorno de las escuelas como vehículo para promover la motivación y el desarrollo intelectual de los niños. En cada escuela, una de sus aulas se transforma en observatorio, desde el cual los alumnos toman datos, los procesan y de este modo se convierten en pequeños investigadores. Mediante equipos de óptica, los alumnos aprenden a distinguir las diferentes especies que se observan en el entorno, conocen su comportamiento y elaboran fichas de campo, en las que recogen información que comparten con los técnicos del Urdaibai Bird Center. Utilizando estos datos, los escolares elaboran sencillos trabajos que les sirven para desarrollar conocimientos de diversas materias, tales como la informática, la fotografía, la geografía o las artes plásticas. El Urdaibai Bird Center coordina todo el proyecto, aportando información acerca de las especies y ofreciendo charlas en los distintos centros escolares. Desde el año 2006, 2 escuelas públicas de Urdaibai, Montorre en Gautegi Zarteaga y Urrechindorra en Muxika, participan en este programa. Asimismo, estas escuelas, a través del Urdaibai Bird Center, se han involucrado en un proyecto liderado por la organización británica Osprey Migration Foundation. Se trata de un proyecto desarrollado a través de Internet, cuyo objetivo principal es educar y sensibilizar sobre la conservación del medio ambiente, al mismo tiempo que se fomentan las relaciones entre escolares de diferentes culturas e idiomas. Actualmente, nuestras escuelas comparten experiencias con otras de Escocia, Italia, Finlandia, Estados Unidos o Israel. Pues este era un pequeño resumen, Oye, espera, que ahora va a estar aquí bailando todo el rato. Este era un pequeño resumen de cómo estamos trabajando con esas escuelas, ¿no? Y de cómo cada vez se juntan más escuelas para trabajar en el tema de las aves, ¿no? Ya que es que da un juego increíble, sobre todo
Os he comentado que en nuestra cultura, por ejemplo en la cultura vasca, las aves están súper ligadas a un montón de historias, fábulas y demás, ¿no? El otro día nos queda también, pues hablaba sobre el chochín, ¿no? Sobre el chepecha, sobre aves que son comunes aquí en nuestro entorno y que bueno, que tienen unas acepciones increíbles en todo lo que cultura se trata y demás, ¿no? Algunas veces acepciones en el buen sentido y otras veces no. Y pues bueno, pues es el caso de estas aves, ¿no? Os voy a enseñar así algunas cosillas de las que trabajamos, ¿no? Y ellos, los chavales y las chavalas de aquí, de estas escuelas, pues trabajan, ¿no? Sobre todo, pues tanto con las aves que les tocan cada año, este año con la espátula, como os he dicho, otros años ha sido, por ejemplo, con la golondrina, y siempre, pues intentando tocar un poco todos los hilos, ¿no? Tanto geografía, cultura, canciones y demás, ¿no? Y pues bueno, tenemos un montón de cosas para enseñar, por ejemplo, y la semana pasada comentaba, un segundo, a ver si llego aquí. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo sencillo de que cómo, pues con el chochín, con el chepecha, con el carrizo, con el carbolet, pues se puede trabajar, ¿no? Y un montón de cosas, ¿no? Os voy a enseñar. Aquí le tenéis al chepecha. Para algunos se os va a hacer repetitivo porque la semana pasada también os lo comenté, ¿no? Pero de cómo, pues ahora mismo, por ejemplo, en invierno suelen hablar bastante del chochín, del chepecha y del chanchangorri, del petirrojo. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, pues en nuestra cultura y en muchas culturas, o sea, estas dos aves nos hablan del invierno y del fin del invierno, ¿no? Se dice en esta cultura que bueno, el chochín pues es un pájaro de mal agüero, pues igual que los gatos negros si se te cruzan vas a tener mala suerte, pues bueno, aquí hay un dicho que si se te cruza un chochín cuando vas andando por el camino o lo que sea, pues vas a tener mala suerte para todo el día, ¿no? ¿Y qué es lo que habrá hecho este pobre pájaro para recibir, pues para tener esa fama, ¿no? Este pájaro tan chulo como este, ¿no? Entonces, pues bueno, pues nosotros intentamos limpiarles la cara un poquito a estos pájaros que tan mala fama tienen, pero no ahora, pero durante años han tenido tan mala fama que incluso se los cazaba, y se perseguía a estos pájaros, y que siempre hemos pensado además que bueno, pues como eran pájaros que tampoco se dejaban ver fácilmente, estaban en nuestro entorno, pero eran difíciles de ver, pues bueno, siempre se tenía algo, pues como, a lo desconocido, ¿no? Pues un pajarito que estaba entre las zarzas, entre los árboles y demás, pues siempre se le tenía un poco de miedo, ¿no? Tampoco algo a lo desconocido, ¿no? Y por ejemplo, pues igual que el chochín ha sido el malo de la película, pues el petirrojo, la lavandera y la golondrina, sobre todo, aquí en el País Vasco son sobre todo las estrellas de cine, ¿no? Entonces, pues bueno, y también, pues os voy a comentar que bueno, tan mala fama tiene el chepecha, el chochín, pues que aquí cuando llegó el cristianismo y tal, pues bueno, y en mi casa también mi abuela, que bueno, murió con 97 años y hace 4 años, o sea no, hace 3 años que murió, y todavía para ella el chochín era una malísima persona, y en cambio la golondrina intocable, y el petirrojo, el chanchangorri también. ¿Y por qué? Pues porque hay una fábula, o bueno, una historia que dice que, pues yo no sé, pues dónde andaba la Virgen, que andaba por aquí, por algún sitio, y una de estas, pues se le acercó un chochín, y ¿qué es lo que le hizo? Pues le cagó encima, y claro, pues se enfadó, me imagino, que la Virgen, pero bueno, ahí estaba la lavandera, que se dio cuenta que la había cagado, y la lavandera fue a avisarle, bastante chivata, la pobre, pero fue a avisarle, pues al petirrojo, dicen algunos, otros dicen que a la golondrina, y ahí vinieron el petirrojo o la golondrina y limpiaron pues lo que había hecho el chochín. Y desde entonces, pues bueno, pues el chochín siempre se lo ha tenido como un pájaro malísimo. Es más, también se cree que, bueno, hay también fábulas e historias
que dicen que en invierno al chochín le matan o desaparece, o le meten preso también, dicen algunos, otros pájaros, por ejemplo, el petirrojo, ¿no? Y con ayuda del mirlo y así, en euskera hay un refrán que dice txantxangorria txantxate, sosoa dela mediante, chepecha preso sartu dute. Y quiere decir que el petirrojo, como alcalde, y con la ayuda del mirlo, pues metieron al chochín en la cárcel, ¿no? Eso suele pasar normalmente en invierno. Y si os dais cuenta, normalmente en invierno aparecen un montón de petirrojos, sobre todo en esta zona. Se les oye cantar, se les oye en todos los sitios, en todos los lugares cerca de casa, y el chochín prácticamente se silencia, se calla y se le deja de ver. Eso no quiere decir que no está. Eso no quiere decir que no está. Pero se suele meter en el bosque y suele estar bastante callando. Entonces, pues siempre se piensa que el chochín se la ha hecho desaparecer. ¿Por quién? Por el petirrojo, además. Y bueno, al pobre chochín, pues ahí lo tienen metido en la cárcel. Eso normalmente suele ocurrir ahora, por esta vuelta del solsticio de invierno. Y no solo aquí, hay también un montón de fábulas, un montón de tradiciones, sobre todo celtas y sobre todo en el norte de Europa también. Tenéis toda la razón del mundo, yo no sé, tanta mala fama por una pequeña cagarruta de nada, pobre. O sea, desde luego, con lo bonito que es. Pero hay un montón de tradiciones, por ejemplo, con el chochín, que en gaélico irlandés, el otro día lo enseñé, que además estaba viéndolo también Alberto, y dije, lo voy a repetir también en castellano. En gaélico irlandés se llama Dreolin, y bueno, tienen una tradición que ahora ya creo que ya va mejor, ¿no? Pero hasta hace bien poco, pues que en el día de San Esteban, el 26 de diciembre, pues se sale a la caza del chochín. Se solía salir y la gente, los jóvenes de los pueblos salían a por el dreolin, a por el chochín, para cazarlo o para capturarlo y meterlo en una jaula. Es una tradición que se ha hecho durante muchísimos años, sobre todo en zonas del norte de Europa, en Irlanda, en zonas célticas, y que todavía hoy en día se sigue celebrando en algunos lugares, pero ya no se caza al chochín. Y lo que se suele hacer es, y antes se solía poner también como si sería en un altar el día de San Esteban, 26 de diciembre, pero ahora se suele utilizar un muñeco, o sea, un peluche o un muñeco de ese chochín, pero todavía la tradición sigue de esa gente que iba a buscar al chochín para encarcelarlo. También en todas las historias griegas también aparece el chochín como algo que en invierno lo solían ponerlo preso. O sea, es una pasada. Solo con una vez, cuántas cosas suele haber. Y mira, Kodama, tienes la razón, con todas las veces que se cagan algunos en la Virgen, pues tela marinera. Pues este es uno de los ejemplos, ¿no? Y luego también, pues un montón de fábulas que hay, ¿no? De, por ejemplo, el águila y el chochín. Mira, es un libro que se puede leer, Yo os lo voy a contar así un poquito por encima, y trata de, pues, cómo, pues, hace mucho tiempo, pues, los pájaros, pues, querían tener un rey, ¿no? Entonces, pues, para conseguir ese rey, o para saber quién podía ser el rey, pues hicieron un concurso que vamos, fue pues para saber a quién podían designar rey de todas las aves, y entonces pues bueno, el concurso o el reto era de qué ave volaba más lejos. El que más lejos volara sería el rey de todas las aves, ¿no? Y entonces pues bueno, pues eligieron, pues cada especie pues eligió pues a uno de sus mejores, ¿no? Pues las águilas reales pues escogieron a su mejor águila, los chochines a su mejor chochín, el cuervo pues al mejor cuervo, las urracas a la mejor, y bueno, todas y así, bueno, pues ya se juntaron un día en ese reino de las aves, ¿no? Y bueno, pues ahí se pusieron pues todos en la fila de salida, y bueno, pues
no sé quién fue el juez, pero bueno, ya dieron la salida y empezaron a volar todas las aves, bueno, todo lo que podían y más, ¿no? Y pues, bueno, pues pasó 1 minuto, pasaron 2, pasaron 5 minutos, 6, y bueno, ya las aves más pequeñas pues empezaron a cansarse, ¿no? Empezaron a cansarse, ya los reyezuelos, pues bueno, se tuvieron que parar. Bueno, un poco más adelante siguieron también los mosquiteros, pero que se tuvieron que parar. Bueno, también siguieron pues los chanchangorris más adelante, y ahí seguían para adelante todas las aves grandes. Las águilas, las cornejas, los cuervos, todos seguían para adelante, y mientras pues iban parando poco a poco, iban parando pues los zorzales, los mirlos. De repente ya la urraca ya no podía más y pum, paró junto a la chova, que ya tampoco podía, y por ahí siguieron pues la corneja, el cuervo y el águila real. Venga a volar, y ya pues la corneja y el cuervo también ya tuvieron que parar, ya haciendo no sé cuántos cientos de kilómetros, y ahí seguía el águila real. Venga a batir las alas hasta que ya no pudo más, y ya cuando justo fue a parar, sorpresa. ¡Tachán! Entre las plumas del águila real apareció un chochín. Un chochín que estaba escondido entre las plumas del águila real, camuflado, bien camuflado entre las plumas, y de repente saltó, y ya cuando el águila ya no podía más, tuvo que parar. Y el chochín, pues bueno, voló unos cuantos metros más adelante, y fue el ave que más lejos llegó. Y por supuesto, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que fue nombrado rey de todas las aves. Eso sí, hubo un problema bastante gordo, porque bueno, imaginaros el mosqueo que se pillaron el águila real, el cuervo, la corneja, la urraca, el gavilán, el azor, bueno, que le juraron al chochín que si le veían por algún sitio, se lo iban a comer. Entonces, es por eso que el chochín normalmente suele estar siempre escondido entre los arbustos, dentro del bosque, aunque cante muy alto diciendo yo soy el rey, está totalmente escondido porque sabe que si va a salir a zonas exteriores, a zonas donde le puedan ver, que ahí estarán la urraca, la corneja, el gavilán y por supuesto el águila real para pillarle y comérselo. O sea que, fijaros cómo ha llegado a ser rey el chochín, haciendo un poco de trampa, diríamos, pero rey de todos los pájaros. Ahí le tenéis, casi es nada. Aquí, alguna otra foto, y luego cosita, ¿no? You can't fly like an eagle with the wings of a wren. Un dicho súper bonito también. Y en euskera también sí que hay dichos que dicen que el chochín, por muy pequeño que sea, puede llegar muy alto. Entonces, pues mira, todas estas cosas son las que se suelen enseñar en las clases y así, ¿no? Y aquí nos preguntan a ver si alguien puede ilustrar sobre el origen del nombre del chochín. Pues en castellano, pues no lo sé. En euskera, desde luego, chepecha es sobre el sonido que hace, ¿no? Que si lo queréis escuchar es que tiene un sonido increíble. Este es el canto del chochín, pero también tiene un sonido de alarma, que lo escucharemos un poquito más adelante. Pero si no, es un ave que canta súper alto y súper fuerte desde el bosque. Solo que ahora no lo estamos escuchando tanto en invierno. Un poco más adelante, hacia primavera, lo empezaremos a escuchar. Y en euskera chepecha es porque, a ver, si escuchamos el canto de la alarma. Un segundo. Ahí está. Carrizo o carriza. Cargolet. Cargolet, que creo que en catalán es caracolillo, ¿no? Pero bueno. Este es el sonido que hace, y en euskera tenemos unos nombres muy onomatopéyicos, y aquí está chepecha. El sonido de alarma del chochín. Pues bueno, y no solo eso, hay un montón de canciones, que el otro día puse además la canción en euskera de chepecha, que hoy no la voy a poner, pero os voy a poner otra,
que también se suele utilizar con los escolares, pues para hablar sobre otras aves, ¿no? A ver, voy a quitar esto de aquí. Ah, mira, y en un segundo, que acabo de ver que Mushar se ha acercado. Está Mushar entre nosotros. Mira, también nos dicen aquí en el chat que en Algo Elemental de Elliot Weinberger se cuentan varias cosas interesantes y buenas sobre el chochín. O sea, que no todos son cosas malas, ¿eh? No todos son cosas malas, pero aquí, uff, es una pasada. Mira, aquí está Mushar, ahí le podéis ver, que acaba de llegar a su poste preferido antes de ir hacia su zona de dormidero. Y antes de pasar ya con el reto, uy, que se me está haciendo ya súper tarde, os voy a ver si encuentro, sí, os voy a enseñar alguna canción que también nos trata sobre las aves. Están en euskera, os voy a pasar la letra en castellano para que veáis de qué se trata, ¿no? Y de qué habla, pero os voy a pasar, por ejemplo, un verso, un poema de Kirmen Uribe, que es una gozada, que va sobre el cuco, que nadie se suele utilizar mucho en nuestras aulas, ¿no? Y os voy a pasar, sí, yo creo que podría hacer un copia-pega para que sepáis de qué habla. En el Telegram os voy a poner la traducción del euskera. Ahí va. Y en el WhatsApp de esto, si me deja, porque creo que no me deja poner tantas palabras. Uy, parece ser que sí. Os voy a poner en castellano también. A ver si manda. No sé si ha mandado, ¿eh? Uy, creo que... No sé si me he bloqueado. Uy, que va. Uf. Que va. No me deja. A ver. Voy a hacer otra cosa. A ver, no me deja. Pues mira, en el chat sí que os he mandado en el ¿cómo se llama? En el Telegram, pero os voy a poner ahora mismo, a ver si se escucha, solo que vamos a escuchar, yo creo que las garcillas y las garcetas, más que la canción, pero bueno, no sé. A ver, bueno, vamos a intentar escuchar. Voy a poner lo más alto que pone. Ahí va, ¿eh? Baddi Tairu. Apirilaren hasieran entzun zuen aurrena kukua. Urduri zebilelako behar bada, kaosa ordenatzeko joera horrengatik behar bada, kukuak zein notatan kantatzen zuen jakin nahi izan zuen. Hurrengo arratsaldean, hantxe zegoen basoan zain, diapasoia eskuan, kukuak noiz kantatuko. Diapasoiak ez zioen gezurrik, si-sol ziren kukuaren notak. Aurkikuntzak bazterrak astindu zituen, mundu guztiak frogatu nahi zuen benetan, nota horietan kantatzen ote zuen kukuak. Baina neurketak ez zetozen bat, bakoitzak bere egia zuen. Farre zirela zioen batek, mido besteak, ez ziren ados jartzen. Bitartean, kukuak kantari jarraitzen zuen basoan. Ez si-sol, ez farre, mido ez da ere. 1000 urte lehenago bezala, kukuak, kuku, kuku, kantatzen zuen. Espero que os haya gustado. Es un poema de Kirmen Uribe,
que habla sobre el cuco y de la gente que estaba investigando a ver en qué tono cantaba el cuco, ¿no? Si cantaba en mi sol, si hacía mi sol, o si hacía farre, si hacía si sol. Entonces, pues bueno, pues al final, por mucho que se pelearon todos los expertos, pues bueno, el cuco siguió cantando cucu, cucu. Es una cosa bastante bonita que también se suele utilizar en nuestras aulas. Y para despedirme ya, antes del reto, bueno, no, primero vamos a hacer el reto y luego vamos a poner otra cancioncilla y con eso me voy a despedir. Y el reto de la semana pasada, ahí va, tic-tac, tic-tac, a ver, Mendago, ahí va. Este es una de las alas no, sí, un ala que puse la semana pasada y pues ahora lo que tenemos que saber es, pues, ¿de qué pájaro se trata esta ala? Entonces, pues os voy a dar aquí un momentito. Ay, espera, voy a hacer una cosa para poder ver todo. Tic, tic. Estas son mis pantallas, que tengo todo lleno de cosas. Y a ver. A ver. Y venga, ahora, colorín colorado, me decíais vosotros por ahí, ¿de qué ave se trata lo que estáis viendo aquí? Venga, 10 segunditos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Cuando queráis podéis empezar a escribir, tanto en el chat del YouTube como en Telegram, en Urdaibai Webcam. ¡Ánimo! Félix Ibarlucea, que esaten digu, arabaz oso pikarta. Arabaz oso pikarta, que quiere decir estornino pinto en euskera, ¿eh? Mari Carmen nos dice que es un petirrojo. David y Bea nos dicen también que es un estornino pinto. Felipe, una collalba gris. Elena no se quiere mojar esta semana. Buitrón, José María Armero. Carricero, José Grana. Gotzone nos dice que es tornino. Vidal nos dice que gorrión. Elena Collalba. Orión, que es tornino. Azu, colirrojo tizón. Iker Restornino. Leicabarren, vencejo pálido. Ana, colirrojo. Venga, se pone interesante, se pone interesante. Bisbita Campestre nos dice que Antoni. Joder. Ahí vamos, ahí vamos. Buitrón nos dice que Axente. Vivi Estornino. Gorrión Virginia Cepeda. Felicidad también nos dice que es gorrión. Iñaki también nos dice que es gorrión. Tic tac, tic tac. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Bueno, pues vamos a empezar la cuenta atrás. Amar. Garrapua, esaten digu Anak. Garrapua, que es trepador azul. Tic-tac, tic-tac. Berta nos dice gorrión, creo. Corrió, pero... Juan nos dice también gorrión. Aupa, Juan. Sí, Berta nos dice que gorrión. Y venga, vamos a dejar 10 segunditos. Maite descansa esta semana. Pues no vas a descansar, Maite, porque te voy a pedir un número. Porque, a ver, sí que habéis acertado. Bastante gente. El pájaro de esta semana era un estornino pinto que anillamos hace bien poco. Aquí lo veis.
tenía un poquito de azul así verdoso en el ala y que lo podíais ver. O sea que aquí tenemos... Ay, a ver. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas que han acertado. O sea que, Maite, mesedez, emango dozta zuzenbaki batetik 10-era, nik egingo dut erraia bat, eta ber, zein tokatzen zaio. Batetik 10-era, un número del 1 al 10, Maite, cuando puedas. Ah, os voy a decir que la semana que viene vamos a hablar de comederos y en el sorteo vamos a regalar un kit de comederos. Una bandeja, uno de cacahuetes y comida para colocar en las dos. O sea que la semana que viene voy a poner ahora el reto, va a ser un poco... El 8, a ver, Batbi Irula Bosei, Sasbi Sorchi. No sé si le ha tocado alguna vez, pero bueno, le ha tocado a David. David, si no te ha tocado, te mandaremos una camiseta, si nos mandas, o un regalo, tú manda, o un regalo, mándanos al urdaibai@vercenter.org, nos mandas tu dirección y la talla de tu camiseta, mándame por si acaso, y pues te ha tocado. Sorionak, David, y ahora va el reto de la semana que viene. Y voy a terminar con esto. Ahí va. Mira, pues David R es el que ha acertado. Ah, pues le ha tocado a David. Pues bueno, pues te mando otra cosa. Si no, porque creo que de todos los que estáis aquí, si vamos para atrás, pues bueno, David, te ha tocado. Sorionak, David. O sea que algo te mandaré. No sé lo que, pero algo te mandaré. Pero mándame tu dirección. Y para la semana que viene, ya sabéis, va a haber... A ver, un segundo, se va a regalar un premio de la ostra, o sea, un comedero completo para colocar en vuestra casa. Da igual en la ventana, en el balcón, en el jardín, donde queráis. Pero ahí va, Y ahora, el reto de la semana que viene... Venga, y a romperos la cabeza. Tiene relación, Tiene relación con el tema de la semana que viene. Ahí va. Y no os enfadéis. Tic-tac. Facilísimo. Ikusten duzu, ezta? Hau da, datorren asterako erronka. Es súper fácil, Es súper fácil. Oso erresa. Os voy a pasar también al chat del YouTube, no puedo pasar, pero al Telegram sí. O sea que os voy a pasar, ¿vale? Hor daukazuen, datorren asterako erronka. Oso erresa. Ya veo que algunos ya sabéis. Están diciendo aquí que seguramente un pato. Pues no estáis lejos. No estáis lejos. Y ahora, hoy vamos a terminar ahora. Ez dut egingo euskarazko saiorik gaur, joan beharra daukandik ere, baina, bueno, atzo egin genuen bat, gaur ibili gara kantuekin, hemos estado con las canciones en euskera y demás, y mi intención es el utilizar más canciones durante estos directos, ya que hemos encontrado, es una pasada, pero en todo lo que es el cancionero vasco, de toda la... de ahora, de hace... bueno, de ahora no, de hace unos años aquí no lo hemos revisado, pero hubo el padre de un alumno de la Escuela de Arteaga, Xavier Santamaría, se hizo un trabajo brutal identificando las canciones en euskera que había durante la historia hasta el 2016 creo que fue,
que decían o que hablaban sobre aves. Y a que no sabéis la friolera de cuántas canciones pudo reunir. Y que las tenemos todas. 179 canciones que hablan algo sobre aves. Desde patos, desde águilas, desde estorninos, desde chochines, chanchangorris, desde todo. Y creo que lo mejor, antes hemos hablado del chepecha, pues que nos despidamos con una canción súper chula de Itoitz, que es Egale Egiten, volando, y habla sobre el chanchangorri, sobre el petirrojo. O sea que si la he dejado aquí, sí, aquí está. Si la he dejado aquí, pues bueno, nos quedamos con esta foto del reto y con esta canción que es una gozada. Ahí va. Voy a poner al chanchangorri. Tic-tac, tic-tac. Ahí, si encuentro el chanchangorri. A ver, primero, espera un segundo. Uy, que se me escapa todo. Voy a dejar esto aquí. Le ponemos al protagonista de la canción. Y yo os digo, hasta la semana que viene. Datorren astera artean hori, eta datorren astean badakizue. Janleku eriburuz hitz egingo dugu. Vamos a hablar sobre los comederos invernales que ahora están a tope. Ahí va.